Eso sí está clarísimo. O sea, eso de verdad es impresionante, ¿no? Entonces, dice ahora el verso 15 algo muy tremendo. מה שהיה כבר הוא, באשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את הנרדף. Aquí me sorprendió mucho ver la traducción que hay de este versículo. La verdad que sí me sorprendió. Les voy a invitar a que lo busquen en sus Biblias. Eclesiastés 3:15. Voy a buscar como siempre hago aquí las diferentes traducciones, solo la última palabra. Porque literalmente en hebreo dice al final, Dios buscará al que está siendo perseguido. Al que está o a lo que está. En hebreo leemos Elohim, Veja Elohim Yevakesh et Hanirdaf. ¿Ok? Muy bien. Esta versión que ha puesto, no me acuerdo quién la ha puesto, lo que ha sido ya es, cuanto a ser ya ha sido, y Dios buscará al perseguido. Muy bien. Esa versión es correcta, ¿eh? Entonces en hebreo dice Yevakesh et Hanirdaf. Dice literalmente, Nirdaf. Esta palabra es la que curiosamente aquí han traducido Dios busca lo que ha pasado. Ahí no dice así. Si tienes en tu Biblia esa traducción, pues le puedes trazar una raya y la corriges, ¿no? Dice la de Eliel Martínez, Dios buscará al perseguido. Puede ser, perseguido o lo, sí, muy bien. Pero si en tu Biblia dice lo que pasó, lo que ha pasado, eso sí le puedes trazar una raya. Ahora me sorprende esta otra versión que dice, Dios hace que el pasado se repita. Eso no hace ese sentido. Luego hay otra versión que dice, Dios hace que las mismas cosas repitan una y otra vez. No, tampoco. Si tienes una versión que diga, Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos, tampoco. Es demasiada perífrasis o paráfrasis, pero que no encaja con la traducción. Y hay otra que me da mucha la atención que dice, Dios hace que todo vuelva a repetirse. Es que se dan cuenta que es muy raro que las traducciones, la mayoría va hacia lo que ya pasó y muchos y otras tantas dicen que se repita. Pero en hebreo dice lo que es perseguido. Hanirdaf. Eso busca cualquier diccionario que tampoco es una palabra tan extraña y segurísimo vas a encontrar. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta frase? Que me quedé pensando mucho, ¿no? Lo que fue, ya es. Y lo que será, ya fue. Esto me recuerda a lo que estudiamos inclusive aquí en el capítulo 1, versículo 9. Podemos volver un momentito allá y es prácticamente igual. Dice, Mashehaya hu sheyihye. Lo que fue es lo que será. Umashenasa hu sheyase. Ve'en kol hadash tahat hashemesh. Ahí está la clave. Cuando dice esta expresión, lo que quiere decir es que no hay ninguna novedad, no hay hadash, ¿se acuerdan de esa explicación? Bajo el sol. Entonces, cuando aquí dice que lo que fue ya es y lo que será ya fue, está dando a entender que hay una dinámica de causa-efecto. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Todo lo que ocurre en este mundo se da básicamente bajo ese principio de causalidad. Y fíjense ustedes, aunque no se suele decir mucho, porque por alguna extraña razón en los medios, en las pantallas, prevalece esa noción de la libertad. En realidad, si ustedes investigan un poquito, existe algo que es que cierto grupo de pensadores, cierto grupo de escritores, reconocen como determinismo. El determinismo lo han clasificado de varias maneras. Por ejemplo, existe determinismo histórico de Dostoyevsky, existe determinismo tecnológico, determinismo económico, bueno, le ponen diferentes ramas, pero en últimas la esencia del determinismo es que todas las cosas que hoy existen o van a existir mañana
ya vienen precisamente como una subsecuencia o consecuencia de lo que es hoy. Y es perfectamente lógico. Se tiene que dar una cosa demasiado extraordinaria, demasiado hadash, o sea, de arriba del cielo, como para que digamos que algo nuevo está ocurriendo. Pero todo es parte de esta secuencia. Entonces, me sumergí mucho a reflexionar sobre este versículo y claro, caí en cuenta de que lo que sucede en este mundo está principalmente suscitado, primero que todo en general, por la ley del caos. Porque desde el momento en que entró el pecado en el mundo, ya sabemos que quedó caótico, quedó desequilibrado. Las cosas cambiaron su naturaleza, desde los animales hasta los seres humanos, todo cambió, nada más que de ahí, ¿no? Pero luego el ser humano no se va a quedar solo. El ser humano va a ser objeto, además, de un masivo ataque de las tinieblas. ¿Me explico? De un masivo ataque a las tinieblas. O sea, que si el hombre no estuviese bajo el asedio de las tinieblas, bajo la asesoría de los pensamientos del enemigo, tal vez no alcanzaría, o por lo menos no tan rápido, los niveles de barbaridad que ha alcanzado. Pero si se fijan, efectivamente, de hecho se hizo relativamente famosa una frase en las redes sociales, por ahí la vi, que tiene más o menos que ver con esto, que decían, los tiempos difíciles forjan hombres fuertes, los hombres fuertes forjan tiempos buenos, y luego se repite, los tiempos buenos forjan hombres débiles, los hombres débiles forjan situaciones caóticas o malas, y se vuelve a repetir. Y eso es más o menos el ciclo de la humanidad, ¿sabes? No sabe permanecer. No sabe permanecer en un estado de bienestar. Fíjense ustedes, cada vez más son los hallazgos a nivel arqueológico que desconciertan a los arqueólogos. Por ejemplo, hace poco aquí en Alemania encontraron una fosa común en la que no, o sea, no les cabe en la cabeza el nivel de barbarie que tuvieron las tribus celtas como para ejecutar una masacre tan despiadada. Sabiendo o teniendo presente que el centro de Europa, desde la antigüedad, Europa central y del este, fue bastante fértil, tuvo campos, todo esto, ¿no? Como más o menos vemos que está pasando ahora mismo allá entre rusos y ucranianos, ¿no? Que toda una vastedad de cultivos y de cosas, y de repente prefieren es a qué precio mostrar un orgullo tan extraño, de lado y lado, tengo que decirlo, ¿no? O sea, es rarísimo, ¿no? Es como dice el Salmo 2, Lama Rakshuoyim, porque es que las naciones gentiles se estremecen así. Dice, ¿y por qué Leumim, las naciones poderosas, susurran, lo que hacen es proferir palabras vanas, vacías, sin ningún tipo de futuro? Pues a eso se refiere, ¿no? Porque hay un problema en el cerebro humano, en el ser humano. El no saber mantenerse en un estado de bienestar porque le surge este tipo de maldad que ya de por sí es problemática, ¿no? Pero como decía ahora, a eso súmale todos los pensamientos invasivos que el hombre natural, tal vez, y digo tal vez por no decir nunca, se planteará si son suyos o si son de las tinieblas. Porque es que si para rematar no cree ni siquiera ni en Dios, ni en diablo, ni en nada, imagínate con ese nivel, con ese escalón, el hombre natural, sobre todo el de hoy, no podrá discernir entonces nunca si sus pensamientos son suyos o no lo son. ¿Me hago entender?
Porque si ya la Torá es la que nos enseña a nosotros, como dice, es luz a mis pies, lámpara a mis pies, luz en mi senda. Bueno, si quitas la lámpara te va a quedar tiniebla, pero si luego dices, no, es que tampoco existe la tiniebla. Bueno, dime tú, ¿qué dice el proverbio? El camino de los impíos es como la oscuridad, porque no saben con qué tropiezan. Entonces el ser humano, que ya está dañado, para rematar, va a recibir pensamientos, bombardeos diarios, malicias, eh, avaricias, egoísmos, etcétera. Imagínate dónde va a llegar. Entonces ahí es donde desemboca esto que estoy diciendo. Porque todas las cosas que se persiguen en este mundo, ¿ok? Van a ir a buscar un objetivo que es cada vez más similar, o similar no, cada vez va a quedar más claro, quiero decir, que se trata del objetivo de las tinieblas. ¿Cuál es el objetivo de las tinieblas? Lo dijo nuestro maestro: robar, matar y destruir. ¿Ok? Entonces, todo lo que fue, ya es. O sea, está ahora mismo. Todas las cosas que fueron en el pasado son las que están establecidas ahora. Y de ahí en adelante, lo que vaya a ser, ya fue también. Por esta causalidad, por esto causa-efecto. ¿Me explico? Por esta dinámica de avance hacia el caos. Y por esta alimentación de los objetivos de las tinieblas. Robar, matar, destruir. Y así va la historia de la humanidad. Si lo podemos plantear desde este ángulo, la historia de la humanidad precisamente empieza a escribirse cuando el hombre empieza a robar al otro. Fíjense ustedes, con este descubrimiento que les hice, que les dije que se hizo en Alemania, les voy a poner la noticia más adelante, se rompió la leyenda de que el hombre primitivo había vivido apaciblemente y en comunidad. Yo me acuerdo cuando estudié economía en la universidad, existía lo que se llamaba la comunidad primitiva. La comunidad primitiva era un estado idílico. Y eso, repito, te lo enseñan en la universidad en economía. Ese estado idílico de la humanidad, todos pacíficos, etc. Hasta que luego vino la era de la esclavitud. Así, pero dime tú, ¿cómo pasas del estado idílico a la esclavitud? Y la esclavitud fue el sistema económico que dominó la humanidad desde que hay civilización. Y no quiero decir ahora que no haya terminado, que ha menguado o la han disfrazado, pero podría decir que existe, ¿no? Entonces se supone que la esclavitud, que fue ese robo, robarle al otro básicamente lo que tiene, robarle su libertad, robarle su posesión, luego evolucionó supuestamente a la edad del feudalismo, ¿no? Cuando supuestamente se cierra todo, una economía que separaron las conquistas y todo lo demás, pero sabemos que no fue exactamente así. En la Edad Media se siguió conquistando. Así que las cosas se dicen un poco acomodaticia, ¿no? Y luego vemos que aparece la supuesta revolución industrial, después del feudalismo, ¿no? Y esa revolución industrial, supuestamente liberalismo económico y tal, toda la historia, y resulta que ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Resulta que esa empresa liberal, esa revolución industrial, ha creado uno de los mayores monstruos que jamás, creo yo, que se habían creado. El monstruo de la industria bélica. Y es ahí donde vamos llegando al objetivo, primero robar, luego matar y luego destruir. Vamos a entender. O sea, yo creo que cuando el maestro nos enseñó esto, nos estaba haciendo una radiografía
de lo que estaba ocurriendo e iba a ocurrir en el mundo. Robar, matar, destruir. Entonces la empresa bélica, la revolución industrial, rápidamente se dio cuenta que en el largo plazo, y esto es otra de las cosas que en economía eran como esos temas incómodos, ¿no? Algo que se llama la saturación del mercado. Saturación del mercado ya lo vieron rápido. Es más, si ustedes leyeran las teorías de Karl Marx, las teorías contra el capitalismo, se darán cuenta que Marx se la pasó pronosticando el fin del capitalismo. Pero claro, él hasta donde vivió no se habría ni siquiera imaginado lo que iba a pasar. Entonces, cuando Marx habla del fin del capitalismo es porque él decía, hombre, si así como vamos, de aquí a un tiempo va a llenarse todo y ya no habrá más a quien venderle. Y las empresas tendrán que parar. Porque si no se acumula el stock, se acumula y eso a dónde va. Porque el consumo no va a ser infinito. Ya lo pensaba Marx, ¿no? Y por eso Marx apelaba a un sistema cooperativo, a un sistema donde no hubiese la ambición. Pues lo que pasa es que, claro, esto puesto en las manos equivocadas terminó generando otro monstruo que fue el socialismo. Pero la teoría no es mala, la teoría es bíblica. La teoría de tener comunión los unos con los otros, la teoría de que no haya esa acumulación, la teoría de que no hayan necesitados en medio de nosotros, eso es bíblico. Los apóstoles tenían en común todas las cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que esa saturación del mercado ya se veía venir y lo que tal vez no se iba a imaginar Marx es la industria bélica. Y ahí sí que ya, como dicen aquí en España, la petaron. Petar es como la llevaron al extremo, ¿no? La sacaron del estadio, en sentido muy negativo, ¿no? Porque entonces ahora quedó bastante fácil cada vez que hay esa tendencia a quedar las cosas bien, a que haya un estado de bienestar, pues se arma una guerra. Y ya está. Entonces se quita el obstáculo de estar haciendo, de limitar la producción de armas, ¿vale? Se quita ese obstáculo y ya tienes un motivo para fabricar más. Se enriquecen cada vez más menos personas porque se va cerrando el anillo, se va cerrando el anillo, ¿ok? En una guerra se enriquecen muchas más personas, muchas menos personas en comparación con toda la cantidad que se empobrece. Ya lo estamos viendo. Hoy, como nunca antes, se puede ver los horrores de la guerra, porque ya con la existencia de todas estas redes, pantallas, se ve de todo, ¿no? Y ya sabemos y somos testigos de las horrendas, horrorosas consecuencias de una guerra. Y aquí cuando pregunta Diana de qué les va a servir tanto acumular, eso lo vimos precisamente hace un par de Shabbats. Dice, tonto, haces graneros más grandes para llenarlos y cuando vengan por ti, ¿qué vas a decir? ¿Acaso se va eso contigo? Esa misma pregunta nos podríamos hacer. ¿De qué sirve tanta acumulación? He visto una noticia, por ejemplo, que una supermillonaria se murió y como no tenía familia, adivine a quién le dejó la fortuna. Al perro. Y ahora el perro vive como un rey, vive con lujos, tiene siervos, tiene una serie de Netflix propia. Imagínate el absurdo. El absurdo. Entonces es impresionante, ¿no? Porque los objetivos de las tinieblas se van cumpliendo, robar, matar, destruir, pero cada vez que se escalona y se cierra ese anillo, va echando hacia afuera a los muchos, óigase bien, me explico, cada vez más queda menos gente rica, menos gente
pero con mucha riqueza. ¿Me explico? Y todos los demás vienen a ser apartados. Entonces, también entonces vamos a decir que todo esto que representa los objetivos de las tinieblas va generando ese residuo, va generando esa exclusión, y a eso que se le llama entonces lo perseguido, es allí donde Dios va a ir a buscar. ¿Con qué nos conecta esto entonces? Con ese famoso texto que todos conocemos. Vamos a leerlo. Lo tengo por aquí anotado. Estamos hablando nada más y nada menos que de el texto de Primera de Corintios, cuando dice: lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Ahora se entiende mejor, ¿no? Con todo esto que estamos diciendo, se entiende mucho mejor. Vamos a leerlo desde el versículo, ya les voy a decir. Vamos a leerlo desde el 24, más exactamente, para tener la idea completa. Y mira todo lo que dice, que este texto leído así con Eclesiastés es maravilloso. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Porque lo insensato de Dios, entre comillas, o sea, aquello que ha sido escogido por Dios, llamado por Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil, o sea, aquello que Dios ha buscado de Dios, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sabios, ¿no? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí está la clave. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si se fijan, es técnicamente el mismo sentido de lo que hemos leído ahora. Dice: lo que Dios ha hecho será que teman delante de él. ¿Ok? Ahí está, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego está diciendo que lo que ya fue, es, ¿ok? Es el presente, el status quo. Y aquí está diciendo que lo que Dios escogió es para deshacer lo que es. Ese es, que estoy encerrando entre comillas, se está refiriendo al mundo ilusorio que tenemos delante de nosotros. Ese statu quo. El mundo es como es. Y lo que será en este mundo bajo el sol, inevitablemente ya fue. Ya fue construido previamente. Ya fue construido por el príncipe de este mundo. Pero Dios, al Nirdaf, a lo perseguido, a lo que está siendo perseguido, a eso lo va a buscar. Me explico, esto tiene esta profundidad que estamos leyendo aquí. Porque entonces las tinieblas van a perseguir y devorar a todo aquello que se le oponga. Todo lo que se oponga al robo, venga, perseguido. Todo lo que se oponga al matar, perseguido. Todo lo que se oponga al destruir, perseguido. Perseguido, entiéndase también entonces este sentido como apartado, ¿no? Excluido. Pero perseguido porque no solamente el mundo lo desplaza, sino que en el mediano y largo plazo lo va destruyendo. Sea quien sea, ¿me explico? Por ejemplo, una persona, inclusive atea, si se opone a una cosa como el aborto, venga, excluido y perseguido. Entonces lo sacan en pantallas, lo exponen públicamente, lo escarnean, le hacen escarnio público y todo, ¿vale? Lo mismo que ha pasado con si te opones a la ideología de los colores estos. Puede ser quien sea, pero basta que abras la boca en contra de ello para que automáticamente te persigan
te etiqueten, te estigmaticen y de todo lo demás. A eso me refiero. Entonces, todo aquello, dicho ahora al revés, en lo que todavía respire ese temor de Dios, a eso lo persiguen las tinieblas y entonces es ahí donde Dios va a ir a buscar lo suyo. O sea que tiene todo el sentido lo que dice aquí el texto de Corintios. Lo vil y menospreciado del mundo, lo débil, ¿eh? Todo aquello que no se presta para esos niveles de maldad, para esos niveles de destrucción, para esos niveles de muerte, a eso es perseguido. Como lo dice ese texto que hemos leído en Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leerlo. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí en el versículo 3 y 4. Primera de Pedro 3 y 4, versículos 3 al 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, os ultrajan es como decir, os persiguen. Es igual, ¿no? La misma situación. Pero Dios buscará al perseguido. Mira cómo se entiende, ¿no? Qué bonito. Mashiach Barhu. Lo que fue ya está establecido, ya es. Y lo que será ya fue en este mundo. Ya está causado, ya está predeterminado. Por ejemplo,